Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Kuma Tutoriales. Yo soy Luigi Bridges y el día de hoy les voy a enseñar cómo crear instrumentos musicales a partir de cualquier sonido orgánico que encontremos. Así que quédense en sintonía con Kuma Tutoriales. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Kuma Tutoriales. El día de hoy les voy a enseñar a crear instrumentos musicales a partir de cualquier sonido que encontremos. Yo voy a ocupar para este ejemplo el sonido de unos grillos. Las olas del mar. Y lluvia. Estos tres samples los grabé en Corn Island en un festival de yoga en el que estuve participando hace un par de meses. Pero ustedes pueden ocupar cualquier sample que se les ocurra. Empecemos. Lo primero que voy a hacer es ocupar un EQ8 y lo voy a poner en el sample de los grillos. Voy a tomar una banda del EQ8 y la voy a poner exactamente en 440 Hz, que es el equivalente a la nota La. Ahora voy a exagerar su ganancia al máximo y su factor Q o curvatura. Veamos cómo suena con nuestro ecualizador. Ahora la nota La sobresale sobre nuestros sonidos aleatorios. Para resaltar más aún el sonido de la nota La, voy a ocupar la opción del scale y la voy a poner al máximo. Ahora suena un poco más presente, pero aún necesitamos que esté más al frente. Lo que voy a hacer es duplicar el ecualizador con la misma configuración para que el efecto se exagere. Ahora sí, claramente podemos escuchar la nota La. Para que el sonido de nuestro instrumento suene más completo, también puede ser interesante agregar armónicos a nuestra nota fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente a la nota fundamental la vamos a multiplicar por sus múltiples pares e impares para encontrar sus respectivos armónicos. Vamos a empezar con los armónicos pares. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar 440 por 2 y eso me va a dar un total de 880 Hz. Entonces la siguiente banda la voy a poner exactamente en 880 Hz. Voy a hacer el mismo proceso de exagerar la ganancia y su factor Q. Y voy a copiar eso mismo en el segundo ecualizador. Ahora los 440 Hz los voy a multiplicar por 4 para obtener el siguiente armónico. Eso me va a dar un total de 1760. Entonces voy a poner la siguiente banda en 1760 Hz. Y hacemos el mismo proceso. Para ahorrar tiempo, voy a borrar este segundo y voy a duplicar el primero. Voy a empezar a subir gradualmente el scale para que escuchemos la diferencia. Ahora suena un sonido más completo. Podemos agregar un armónico más de la misma manera. Tomemos los 440 Hz y ahorita multipliquémoslo por 6. Eso nos va a dar un total de 2640. Entonces la siguiente banda la vamos a poner exactamente en 2640 Hz. 2640. Y el mismo proceso. Ahora ya tenemos tres armónicos que acompañan a nuestra fundamental. Un consejo que les doy es tomar los tres armónicos extra y balancearlos a un nivel que no sobrepase a la nota fundamental. Ahora, si queremos que nuestro sonido suene aún más lleno, lo que podemos hacer es sacar sus armónicos impares. Y eso lo vamos a hacer de la misma manera en que agregamos estos, pero ahora con múltiplos impares.
voy a multiplicar los 440 Hz por 3 y eso me va a dar un total de 1320. Entonces la siguiente banda la voy a poner exactamente en 1320. Y voy a subir su ganancia y su factor Q. Voy a tratar de poner los armónicos impares un poco más abajo de los armónicos pares. ¿Por qué? Porque los armónicos pares son más agradables para el oído humano. Ahorita voy a borrar el segundo ecualizador y repetir el proceso. Voy a agregar otro segundo armónico impar y voy a hacer el mismo proceso. Voy a multiplicar los 440 Hz por 5 y eso me va a dar un total de 2200 Hz. Entonces el siguiente armónico lo pongo en 2200 Hz. Igual exagero su ganancia, su factor Q y lo ponemos un poco más bajo que los armónicos pares. Ahora borramos el segundo ecualizador y duplicamos. Ahora saquemos el último armónico impar y vamos a multiplicar los 440 Hz por 7. Eso nos va a dar un total de 3080 Hz. Vamos a ocupar esta última banda del ecualizador, la ponemos igual en modo campana y la ponemos en 3080 Hz. Subimos su ganancia, factor Q y la ponemos un poco más abajo. Borramos el segundo y duplicamos el primero. Ahora escuchemos lo que llevamos. Ahora ya tenemos una nota La acompañada por armónicos pares e impares que completan el sonido. Ya teniendo la nota La con sus respectivos armónicos sobresaliendo por encima de nuestro ambiente de los grillos, lo que voy a hacer es congelar el canal y ahora le voy a dar a la opción aplanar, flatten. Prácticamente lo que hicimos es imprimir o bouncear el sonido de el ambiente junto a las resonancias que acabamos de hacer en el audio. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la sección de Instruments, Sampler y lo vamos a poner en un canal nuevo. Ahí vamos a depositar nuestro ambiente con su resonancia. Ahora le vamos a decir al sampler que su nota fundamental es un La3, porque estamos ocupando los 440 Hz, que equivale al La3. A ver. Listo. Vamos a darle un poco más de volumen al sampler. Luego de haber introducido nuestro sample editado dentro de nuestro sampler, nos va a permitir de que si tenemos armado el canal podemos reproducir este sonido con nuestro controlador MIDI. Y ya tenemos un instrumento que podríamos ocupar, pero vamos a hacerle un par de variaciones a sus módulos para obtener un sonido más interesante. Lo primero que voy a hacer es entrar al módulo del pitch y oscilador y voy a ponerle un poco de síntesis FM. No voy a adentrarme mucho en la síntesis FM porque eso es para otra clase. Ahora lo que voy a hacer es entrar a la sección de filtro y voy a jugar con síntesis sustractiva. Vamos a quitarle un poco de frecuencias altas. También podemos agregarle un poco de saturación para que tenga un poco más de presencia. El punto ahorita es jugar con todos los parámetros y módulos de nuestro sampler para llegar al sonido que queremos. Ahora también voy a alargar un poco el release para que duren más las notas. Y en la última sección de modulación voy a ocupar un LFO para que module el pitch levemente.
para que dé un efecto como de casete viejo, de VHS viejo. Voy a ponerlo solo sutilmente. Y ahí ya obtenemos un instrumento musical a partir de un sonido aleatorio. Pueden ocupar cualquier sonido que se les ocurra, y la ventaja de esta técnica es que los sonidos preservan la textura orgánica del sample que ustedes decidan. Si ponemos atención, se alcanzan a escuchar los grillos aún en el fondo de la textura. Pero tenemos la presencia de la nota fundamental que nos va a permitir tocarla dentro de una pieza musical ordenada. Bueno, para no aburrirlos, adelanté un poco el proceso y le hice el mismo tratamiento de los siguientes dos samples. No le cambié nada al sampler, pero voy a reemplazar el sonido para que se den cuenta de que dependiendo del sample vamos a obtener distintas texturas y diferentes tipos de instrumento. Escuchemos cómo suena con el sample de las olas. Para ir un poco más allá, también podríamos ocupar los procesadores de espacio como el River Field Delay para tener un ambiente más interesante. Ahora escuchemos el de la lluvia, a ver qué tal suena. Bueno, ya para despedirme les tengo este device de regalo que yo diseñé. Lo hice a partir del sample de los grillos de Corn Island y ya viene con un macro con parámetros y efectos que pueden ocupar fácilmente. Entonces, así que bájenlo y me cuentan qué tal les pareció y nos vemos la próxima. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones de mis futuros videos. También en la descripción del video van a encontrar un link al device que les estoy regalando, que hice especialmente para ustedes. Sean muy creativos con él. Nos vemos la próxima semana en Kuma Tutoriales. Chao.